Vale, entonces vamos a empezar para no quitarles mucho tiempo. Voy a compartir, vamos a terminar el ejercicio. Y decíamos que cuando tenemos esta situación de unidades diferentes, unidades que no son compatibles, por ejemplo, aquí tenemos kilómetros por hora y minutos, y nosotros debemos obtener valores de velocidad en metros por segundo, tenemos que hacer la conversión de las velocidades y de los tiempos, en este caso de las dos cosas. Si yo necesito transformar estos 72 kilómetros por hora en metros por segundo, lo que hago es esta conversión con estos dos factores. Convierto de esta manera los kilómetros a metros y las horas a segundos, y de esa manera entonces obtengo un resultado en metros, porque al hacer esta operación me da 72,000 metros, y al hacer esta operación las horas se van a eliminar y me van a quedar aquí abajo 3,600 segundos. Esta es una conversión muy común que vamos a estar utilizando, así que les sugiero que se la vayan aprendiendo. Si yo quito estos dos ceros, me quedan 720 entre 36, esto me da 20. 20, y las unidades ya van a ser metros por segundo. Entonces esa es la velocidad. Cuando un vehículo se mueve a 72 kilómetros por hora, en realidad se está moviendo a 20 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada segundo va a avanzar 20 metros. Eso es en lo que me refiere esta velocidad. 20 metros por segundo significa que cada segundo que pasa avanza 20 metros. Ahí se dividió, ¿verdad? Se dividió, sí. Esto 72 lo tomas como si estuviera aquí sobre un 1. Entonces multiplica 72 por 1000 y eso te da 72,000. Y este 1 por 1 y por 3600 te da los 3600. Y entonces haces esta operación y te resulta de dividir 72,000 entre 3600, te da 20 metros por segundo. Ahora, tenemos que convertir también esos 5 minutos. Estos 5 minutos necesitamos convertirlos a segundos, muchachos. ¿Cuál es el factor que utilizo para convertir estos 5 minutos a segundos? Necesito aquí segundos y aquí minutos para poder eliminar esos minutos. Entonces, ¿cuál es el factor? 5 entre 60, ¿no? A ver, chécale bien. 5 por 60 y abajo un minuto. Ajá. Aquí tengo que tener 60 segundos y acá abajo su equivalente en minutos, que es un minuto. De esa manera puedo eliminar minutos y el resultado me queda ya en segundos. Entonces 5 por 60 me da 300 segundos. Y si hago esta operación, entonces ya tengo mi velocidad en metros por segundo y mi tiempo en segundos, entonces puedo ya calcular sin ningún problema la distancia que recorre este vehículo, multiplicando su velocidad de 20 metros por segundo que acabo de encontrar, que acabamos de encontrar, multiplicada por estos 300 segundos, que fue el tiempo que transcurrió en esos 5 minutos, y de esa manera puedo determinar la distancia que recorrió. Estos segundos, con estos segundos se van a eliminar y el resultado me va a quedar en metros, que es la unidad de distancia o de desplazamiento. En este caso la distancia y el desplazamiento son iguales porque el movimiento es en una sola dirección. Y entonces si hago esta operación, muchachos, 20 por 300, ¿cuánto me da? Por 300 son 6,000, ¿no? 6,000 metros. Esa es la distancia que recorre este cuerpo. Pero esta distancia también la puedo representar, por ejemplo, como es un número grande, la puedo representar en kilómetros. ¿Cuánto sería en kilómetros? 60, ¿no? Kilómetros. 6. 6 kilómetros. 6 kilómetros, perdón. 6 kilómetros, muy bien. Si no se acuerdan cómo es eso, también pueden hacer una conversión de esa distancia, eventualmente. Sí, porque son 1000 metros un kilómetro, ¿no? 1000 metros cada kilómetro, entonces son 6,000 metros, son 6 kilómetros. Y entonces, bueno, ya obtuvimos la distancia, en este caso la distancia
que se recorre en 5 minutos a una velocidad de 72 kilómetros. Se recorren 6 kilómetros o 6,000 metros en ese tiempo de 5 minutos yendo a esa velocidad. Desde luego, suponiendo que esa velocidad fuera constante. Y vemos que, entonces, muchachos, lo que queramos calcular en este movimiento rectilíneo uniforme, lo vamos a poder hacer a través de este triangulito o recordar esta expresión matemática, que yo le llamo 2 veces te engañé, para acordarme cómo están relacionados sus parámetros. Y lo importante, muchachos, es que esto solamente lo vamos a hacer, esta expresión la vamos a usar siempre que hablemos de velocidad constante. Si el problema nos dice que el cuerpo se mueve a una velocidad constante, automáticamente sabemos que se está refiriendo a un movimiento rectilíneo uniforme que se caracteriza por esto, porque hay una velocidad constante y solamente aplica una sola expresión matemática, que es esta: 2 veces te engaño. Cualquier problema que nos hable de velocidad constante, la única expresión matemática que voy a utilizar para resolverlos es esta. ¿Dudas, preguntas, muchachos? No, profe. No, entonces les voy a proponer una serie de problemas para ejemplificar esto, para practicarlo, y ya en la siguiente sesión, si hubiera dudas, ahí las comentamos, ¿no? ¿Vale? ¿Sí o no, muchachos? Sí, maestro. Sí, maestro. En este siempre se van a manejar el metros sobre segundo y el kilómetros o metros, ¿no? Tiene esa precaución. Si me dan una velocidad dependiendo, bueno, también depende si me piden la velocidad en otras unidades, pues tendría que hacerlo en otras unidades. Pero si no se me especifica, generalmente voy a tener que cuadrar esto siempre a manejar las unidades fundamentales del sistema. En este caso, el sistema que siempre manejamos, de manera regular manejamos el sistema internacional. Entonces, las distancias siempre las tenemos que expresar en metros y los tiempos siempre los tenemos que expresar en segundos. Salvo que el problema me pida que lo expresemos en otra unidad, en otra combinación de unidades. A lo mejor el programa me lo pide que lo exprese en kilómetros por hora, por ejemplo, y me da datos en metros y en segundos. Entonces, lo que tengo que hacer es una conversión, pero al revés, como esta que hicimos, pero al revés, pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, que es exactamente esto mismo, pero con los factores invertidos, y puede ser el caso también. Pero generalmente vamos a hablar de que tenemos que manejar distancias en metros y tiempos en segundos. ¿Vale? ¿Sí o no? Gracias. Entonces, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta para pasar a revisar rápidamente lo del avance del proyecto Aula y algunas situaciones de esas, y no quitarles más tiempo? ¿No hay preguntas, muchachos? ¿No hay dudas con esto? No. Vale, entonces pongo los ejercicios. Ya en la siguiente sesión, si hubiera alguna duda al respecto, ya me comentarán, por favor. Voy a entonces vamos a rápidamente a